El viento del atardecer azotaba con una persistencia helada las polvorienta calles de la colonia San Isidro, en la safura de Publa. Las casas, modesta y humilde, se alzaban con muros de ladrillo y techo de la mina, ofreciendo un tenu refugio. La mayoría de las puertas ya estaban cerradas, escudándose del frío penetrante que descendía de los cerros, un frío que calaba hasta los huesos. María Elena ajustó el rebozo sobre su hombro, elle gestó una rutina de anneaux, mientras cerraba la reja de su pequeño jardin, ahora un lienzo de bugambilia seca. Viuda desde hacia más de 2 décadas, vivía sola. Su hijo, 2 varones y una mujer, habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos en busca de un destino mejor. La lamaban cada 15 días, enviaban un poco de dinero, pero su esencia, su calor, se había ido con elo. Cada noche, su cena era un humilde ritual, uno frijol, pan del día anterior y un té de manzanilla. La télévision vieja crepitaba en el fondo, su pantalla siempre sintonizada en el drama de las telenovelas. Pero esa noche, la monotona cadencia de su vida se rompió. Un ruido suave, apenas un susurro arrastrado por el viento, la hizo girar hacia la cal. Al otro lado de su reja, recostado contra el muro, yacía un hombre. Cubierto de polvo, con la ropa hecha girón y los pies descalzos y herido. Su rostro, oculto tras una barba espesa y el cabello largo, le confería una aura extraña, casi sobrenatural. No parecía dormir, más bien, se había desvanecido. María Elena sintió un vuelco en el pecho, una pinzada de miedo y una urgente necesidad. Miró a ambos lados de la cal, no había nadie. Solo el murmuló le llano de una radio encendida y el ladrido esporádico de un perro rompió el silencio. Sonore, preguntó, acercándose con una côte la tenida de aprensión. El hombre no respondió. Apenas respiraba. Dios mío, murmuró ella, y sin pensarlo, abrió la reja. Sus pies se movieron por sí solo, impulsado por una fuerza que trascendía su miedo. Con un esfuerzo sorprendente para su edad, el tomó del brazo y, aunque su cuerpo temblaba, el lo arrastró hasta la seguridad de su patio. Lo recostó delicadamente en una banca de cemento, bajo el alero protector. Corrió à l'intérieur de la casa, regresando veloz con una manta y un vaso de agua. Cuando volvió, los ojos del hombre se abrieron. No pronunció palabra, solo la miró con una intensidad serena y profunda. Eran ojos oscuros que no suplicaban, no pedían, simplement aceptaban. María Elena quedó inmóvil por unos segundos, como hipnotizada por esa mirada. Luego, extendió el vaso de agua. Tom, aunque un traguito, le ofreció. El hombre bebió en silencio, cada sorbo un acto de inmensa gratitud. Ella notó entonces la terrible condition de su pie, cubierto de ampolla y herida abierta. ¿Quién es usted? ¿Qué le pasó? Insistió ella. De nuevo, el silencio, solo aquella mirada quieta y penetrante. No puedo dejarlo aquí afuera, decidió. Sino se mur de frío, el lo matan los cholos. Con renovado esfuerzo, el lo ayudó a entrar. Lo acostó en el quatre de la sala y con mano suave, le aplicó pomada de arnica en los pies heridos. Preparó una sopa instantánea y el lo observó comer. Cada bocado era consumido con una lentitud reverente, como si fuera un regalo sagrado. Esa noche, María Elena no durmió. Lo observó desde la cocina, una mezcla de temor, curiosidad y algo más, algo antiguo, casi olvidado, que le florecía en el pecho, pura compasión. Afuera, la noche se extendía como una manta oscura, envolviendo el pequeño barrio. Pero dentro de aquella casa modesta, dos almas desconocidas se habían encontrado. Y aunque no lo sabían, aquella noche marcaría el comienzo de algo sagrado, inexplicable y profundamente transformador. El sol apenas se asomaba por las rendijas de la persiana cuando María Elena abrió los ojos. Había dormido en una silla, envuelta en una cobija, atenta al menor sonido del hombre extraño que permanecía en el quatre. No se había movido en toda la noche, solo su respiración profunda y serena, que le jeu de inquietarla, le había infundido una extraña paz. Al levantarse, fut directamente a preparar café. El aroma llenó la cocina. Al volver a mirar al visitante, el lo encontró despierto, observándola con la misma mirada tranquila del día anterior.
No parecia sorprendido ni incomodo, como si ese lugar le hubiera pertenecido desde siempre. Buenos días. Como se siente, preguntó ella, sin saber exactamente qué respuesta esperar. El hombre asintió con suavidad, sin pronunciar palabra. No puede hablar o no quiere, insistió. Él la miró de nuevo. Luego, con una voz baja pero clara, una voz que la detuvo en seco, dijo, gracia. Había algo en su tono, no solo gratitud, sino un agradecimiento que parecía emanar de lo más profundo, como si hubiera levado siglo esperando ser pronunciado. Se acuerda de su nombre, preguntó María Elena. El hombre negó lentamente con la cabeza. De dónde viene? Otra negación. Su ojo no revelaba confusión, sino una certeza inquebrantable, como si supiera perfectamente dónde estaba, aunque no pudiera articularlo. María Elena suspiró, arrastró una silla junto al catre y se sentó, ofreciéndole una taza de café humeante. No tengo mucho, dijo, pero lo poco que se comparte. Así me enseñó mi madre. Él aceptó la taza con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. Me llamó María Elena. Como le digo a usted, preguntó ella. No tengo nombre, respondió él, sin vacilación. Puis algo et que decirle, le parece bien, David? El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa suave y sincera que iluminó su rostro. Asintió. David, repició ella. Aquel gesto mínimo, pero lleno de una humanidad palpable, tocó algo profundo en ella. Había pasado tanto tiempo sin compañía que incluso la presencia silenciosa de un desconocido resultaba reconfortante. Durant el desayuno, David apenas probó la comida, pero cada bocado que consumía lo hacía con una lentitud profunda, como si cada mordida encerrara un significado oculto. María Elena notó que su mano no estaba tan sucia como había pensado y que su piel, aun curtida por el sol, poseía una extraña suavidad. ¿Tiene familia, alguien que lo esté buscando? Preguntó ella. David la miró fijamente, luego dijo con una suavidad desarmante, no me buscan. Una respuesta tan enigmática que la hizo fruncir el seno, pero no preguntó más. En lugar de eso, sacó una vieja caja de zapato con ropa de su difunto esposo. No es nueva, pero está limpia. Cambié esa camisa que parece que la arrastró un perro por el monte. David aceptó la prenda con una leve inclinación de cabeza. Cuando se levantó para ir al baño, cojeó visiblemente. Espera, exclamó María Elena. ¿Qué le pasó en la pierna? El miró hacia abajo. La pierna tenía una herida profunda, aunque no sangraba. María Elena preparó una cataplasma de sábila con miel, una receta que le había enseñado su abuela. Esto arde, pero sana, le advirtió. David no se quejó. Permitió que le aplicara el ungüento sin emitir un solo sonido. Cuando ella terminó, lo cubrió con una venda y lo ayudó a recostarse de nuevo. Esa noche, al revisar la herida antes de dormir, quedó perpleja. La carne se estaba cerrando a una velocidad imposible. Mason, parecía que la herida jamais hubiera existido. María Elena se persignó y, por primera vez en ano, rezó un Padre Nuestro con una fe inquebrantable. Los días transcurrieron con una calma inusual en la casa de María Elena. David se levantaba temprano, barría el patio sin que nadie se lo pidiera, ayudaba a cargar las bolsas del mercado y cuidaba el jardín con una dedicación que sugería que había vivido allí toda su vida. Seguía hablando poco, pero cada palabra suya tenía un peso que calaba hondo en el alma. Sin embargo, el barrio no tardó en notar su presencia. La sonora Tonita, vecina de la esquina, fut la primera en preguntar, ¿es hombre, María Elena? ¿Es-tu primo o qué? Et un conocido que necesitaba un té chaud, nada más, respondió ella, intentando sonar natural. Puis cuidado, porque luego uno se confia y mira como terminan las cosas. Ya no se puede abrir la puerta a cualquiera, advirtió Tonita. María Elena sonrió incómoda. Sabía que los rumores se esparcían como pólvora. En las tiendas ya murmuraban, ¿será un vagabundo? ¿Se verá como loco? ¿Tendrá algo raro en la mirada? Una mañana, el padre Mateo, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, tocó a su puerta.
Vestia su sotana negra y levaba una expresión seria. Doña María Elena, buenos días, saludo. Me han comentado que usted tiene un huésped extraño. Solo vengo a saber si necesita algo o si necesita que yo hable con él. Ella vaciló, pero luego asintió. Paz, padre, no tengo nada que ocultar. David estaba en el patio, sentado en una banquita, talando una figura de madera con un cuchillo pequeño. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los del sacerdote. Mateo sintió un escalofrío que no era miedo ni incomodidad, sino algo distinto, como si una presencia mayor lo atravesara sin violencia. Buenos días, dijo David con voz tranquila. Buenos días, hijo. Me disant que no recuerda quién era. Así es, respondió David. ¿Tien alguna idea de dónde viene? David negó con la cabeza. El padre lo observó por un largo momento, luego se sentó frente a él. Cree en Dios. Lo conozco, respondió David sin titubear. Esa respuesta dejó al padre Mateo desconcertado. ¿A qué te refieres con eso? David miró el cielo. A veces no hace falta creer cuando se ha estado con él. El sacerdote sintió que la piel se lo erizaba. No había soberbia en esa voz, solo una certeza serena. Luego, David extendió la mano y le mostró la figura que talaba, un peu que nope, símbolo antiguo del cristianismo. ¿Quién te enseñó eso? Preguntó Mateo, más intrigado que nunca. Nadie, solo él lo recordé. María Elena, que observaba desde la puerta, tragó saliva. Padre, dijo ella, yo no sé quién es este hombre, pero desde que llegó no me siento sola. Hay algo en él, algo que no puedo explicar, pero que me da paz. Mateo se levantó, miró a David una última vez y dijo, cuides, y si necesita hablar, aquí estoy. Cuando el padre se fut, María Elena se sentó junto a David. No le queste muy bien, bromeó, aunque por dentro estaba nerviosa. No vain a caer bien a nadie, respondió él con calma. Ese día, por la tarde, dos adolescentes pasaron frente a su casa. Uno de ellos escupió al suelo y murmuró, pinche loco es que vive con la viejita. Seguro está haciendo brujería. María Elena lo escuchó. Le dolió, no por ella, sino por David. Esa noche, mientras preparaba atol, el o miró sentado bajo el farol del patio, con las manos juntas y la cabeza baja. ¿Te molesta que hablen así de ti? Me duele por elo. No saben elo que hacen. Ella sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado con tanta ternura, no con rabia, no con desprecio, solo con compasión. Y en ese instant, sin saber por qué, María Elena comenzó a creer que aquel hombre que dormía en su casa no era un simple desconocido, era alguien que el mundo no estaba preparado para entender. El mercado de San Isidro bullía como cada sábado. Los gritos de los vendors, el tintinear de las monedas, el embriagador olor a tamal recién hecho y fruta madura se mezclaban en una danza caótica y vibrante. María Elena caminaba con su rebozo apretado y la bolsa de mandado colgada del brazo. A su lado, David avanzaba despacio, observándolo todo con una curiosidad tranquila, como si cada puesto fuera una obra de arte. Aquí venden el mejor queso fresco del barrio, le dijo ella. Solo no hablé mucho. David asintió. No hablaba mucho de todo modo. Mientras María Elena discutia el precio con Doña Shui, una vendedora de verdura, un niño pequeño apareció corriendo entre los puestos. Su madre lo seguía de cerca, gritando, Tonito, no corra, mi amor, te puede caer. El niño tropezó y cayó justo frente a David, pero no logró. Solo él lo miró con ojo grande y sorprendido. Tenía las piernas visiblemente torcidas, claramente afectada por alguna enfermedad congénita. O nazi, se había desplazado con una rapidez impulsada por una fuerza obstinada. David se agachó, sin decir palabra, y puso su mano sobre la pierna del niño. Te duele, preguntó con voz suave. A veces, respondió Tonito, sin apartar la vista. María Elena dejó de hablar con la vendedora. Algo en el ambiente cambió, como si el estruendo del mercado se hubiera apagado por un segundo.
David passo la mano sobre en bas pierna del Nino, en una suave caricia. Lugo, el miro y sonrió. Levantat siquiera. No puedo, dijo el Nino. Hoy si puede. El pequeño se levantó, primero con duda, luego con una determinación inquebrantable. Camino dos pasos, luego tres, y corrió hacia su madre, que ella observaba con la boca abierta, incapaz de articular una palabra. Mama. Caminé. Ya no me duele. La mujer se arrodilló, abrazándolo con una fuerza desesperada. L'oraba. Otro vendedor se acercaron, y pronto una pequeña multitud rodeaba a David y María Elena. Que lo hizo, preguntó un sonore. Lo curó. Et un milagro, exclamó otro. David no respondió. Tomó la bolsa de mandado y lo hizo una cena a María Elena para que se furan. Ella, paralizada por la escena, solo atinó a seguirlo. Al llegar a casa, cerró la puerta con nerviosismo. Su corazón latía con una fuerza desbocada. ¿Qué fue eso, David? ¿Cómo lo hiciste? No hice nada, respondió él. Solo si c'est lo que estaba mal y lo de hier. María Elena se sentó temblorosa. En su ano de iglesia, había oído hablar de milagro, pero siempre como historia lejana, de otro tiempo. ¿Tu eres médico? No. Entonces, ¿cómo? Elle la miró con la misma paz de siempre. Avese elo que duel no es físico, solo necesita amor. Ella se quedó en silencio. El rostro de ese Nino, la expresión de su madre, el murmullo del mercado, todo giraba en su cabeza como un torbellino. Et esa tarde tocaron a la puerta tres veces. Eran los padres del Nino, contonito embrazo. Querian agradecer, querian entender. David los escuchó, los abrazó y le dijo simplement, ella estaba sano, solo necesitaba recordar como caminar. La noticia corrió como pólvora. Al día siguiente, en la tienda del barrio ya elo comentaban. En el puesto de carnita decían que un santo vivía con la sonora María Elena. Otro no elo creían. Decían que era un truco, suggestion, pura mentira. María Elena no discutia, pero cada vez que miraba a David, sentia que su mundo entero estaba cambiando. Y en el fondo de su alma, una semilla de fe, que levaba a no dormida, comenzaba a florecer. La colonia despertaba con un murmullo distinto desde aquel sábado en el mercado. Ya no se hablaba de presión ni de la lluvia que bajaba de los cerros, sino del hombre que curaba con las manos. Alguno elo decían con respeto, otro con burla, pero todo elo mencionaban. María Elena intentó mantener su rutina. Se levantaba temprano, barría el patio, ponía a calentar los frijoles y preparaba el café para David, quien seguía ayudando en silencio, sin pretensión. Pero ahora, cada vez que alguien pasaba por la reja, el miraban con ojo distinto, alguno con esperanza, otro con miedo. Una manana legó Lupita, la joven vecina del lot de al lado. Cargaba a su bebé en brazo y tenía los ojos hinchados de llorar. Puedo pasar, doña María Elena, preguntó con la voz quebrada. Claro, menina. ¿Qué tiene? No aguanto más. El papá del Nino me dejó, y mi mamá ya no quiere saber nada de mí. No tengo trabajo, no tengo nada, me quiero morir de verdad. María Elena la abrazó conmovida. La hizo pasar a la sala, donde David estaba arreglando una silla rota. Ele David, dijo sin dar más explicación. Lupita lo miró con desconfianza, pero algo en su rostro se suavizó cuando él se acercó y le tendió la mano. Tu Nino está bien, dijo él, mirando al bebé, y tu también puedes estarlo. Ella rompió en lento, se arrodilló en el suelo como si algo dentro de ella se quebrara. Porque me siento tan vacía, solo zaba. No tengo a nadie. David se agachó frente a ella y puso una mano sobre su hombro. Tien todo. Solo que el miedo no te deja verlo. Lupita cerró los ojos y algo en su expresión cambió, como si una paz profunda, desconocida, la envolviera por completo. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no lo raba. Besó la frente de su hijo y susurró, gracia. Esa misma tarde,
se ofreció a ayudar a María Elena con los que hacer, la votrast, barrio el pasio y cocino arroz para todo. Segura que está bien, preguntó María Elena, asombrada. No sé qué pasó, dijo Lupita, sonriendo timidamente. Solo sé que ya no tengo miedo. Y eso, doña, no elo ansiades nina. A la noche, David se sentó en el patio. María Elena se acercó con un mat caliente y elo dejó sobre la mesa. No sé cómo eloas, dijo, pero eloas. No soy respondió él, mirando las estrellas. Entonces, ¿quién? David no respondió, solo cerró los ojos como si escuchara algo que solo él podía oír. María Elena se quedó a su lado en silencio. Elle relia a tierra humda y el murmullo de la ciudad parecía lejano. Ande que le gara, dijo ella, después de un rato, no hablaba con nadie, solo con la télévision. Me dolían las piernas, la espalda, el alma. Ahora no sé qué me pasa, pero hasta cocino con gusto. David sonrió. Cuando da sa mort, regresa en forma que uno no espera. Esa noche, Lupita se quedó a dormir en el cuarto vacío que había sido de uno de los hijos de María Elena. El bebé dormía tranquilo, y María Elena, sentada en su cama, reflexionó sobre lo que estaba ocurriendo. No era solo milagro físico, era otra cosa, algo más hondo. Era como si la presencia de David trajera una verdad que no necesitaba palabra, que se sentía en el pecho, en el silencio, en los actos más sencillos. Y en su corazón comenzó a crecer la certeza de que ese hombre no había legado por casualidad. Las noches de María Elena comenzaron a llenarse de sueño inusual. Despertaba sudando, con frases resonando en su mente como eco de otro tiempo. En uno de ellos, vio una mesa larga de madera rústica rodeada de personas humildes. Un hombre partía peaen en el centro y, al mirarlo, era David. Se sentó en la cama, el corazón latiendo como un tambor. Fut un sueño y solo eso, se dijo, intentando convencerse, pero en el fondo sabía que no era como los demás. Al amanecer, preparó café como de costumbre. Encontró a David sentado en el patio, mirando el cielo. Dormiste bien, preguntó ella, intentando sonar tranquila. Si es la misma mesa que tu, dijo él sin mirarla. Ella dejó caer la taza. El sonido de la cerámica al quebrarse fue lo único que se escuchó por varios segundos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? David la miró con ternura. No fut solo un sueño. María Elena sintió que algo dentro de ella se desbordaba, que toda su certeza se desmoronaba. Se sentó sin decir nada, los ojos fijos en su mano temblorosa. ¿Qué eres-tu? David no respondió. Ese día, María Elena no salió de casa. Caminaba en círculo, miraba las fotos de su hijo, hablaba sola, intentando dar sentido a elo incomprensible. Decidió llamar a su hija Gloria, que vivía en Dallas. Mamá, qué milagro que la matu, dijo Gloria, sorprendida. Necesito hablar contigo. Algo raro está pasando. Le contó el esencial, que había ayudado a un hombre, que la gente decía que sanaba, que ella sentía una paz extraña, pero que también estaba asustada. ¿Cómo que cura? Mamá, ¿está bien? No será un charlatán, replicó Gloria con preocupación. Ya ves cómo son las sectas. No es eso. No pide nada. No habla casi. Solo está. Pero cuando él lo mira, te cambia algo por dentro. Mamá, por favor, no dejes que te manipulen. A elo mejor es un estafador que sabe jugar con la mente de la gente y si te has dano, insistió su hija. María Elena guardó silencio. Por primera vez, dudó. Voy a mandar dinero para que él oleve a un doctor o al DIF. Ese hombre no puede vivir ahí contigo. No necesito dinero. Solo quería hablar contigo. Puis sí, pero ya sabe cómo es México. Uno nunca sabe quién entra a su casa. Ten cuidado, mamá. María Elena colgó con el alma hecha triza. Caminó hacia el cuarto de David. Lo encontró sentado con un libro viejo entre las manos. Está leyendo la Biblia. No, respondió él, mostrando el libro.
Et una libreta tuya de quando anotaba las receta de tu mama. Ella la tomó, sorprendida. No la veía desde hacia más de una década. La encontré en la alacena. Esta luna de cosa hermosa. No solo receta, también oración, pedacito de ti. Maria Elena apretó el cuaderno contra su pecho. Ni ya cree que está loco o que me está manipulando. ¿Y tu que cree? No sé. Ya no sé nada. Me enseñaron a creer solo en elo que se puede comprobar, pero contigo todo se siente distinto. David se levantó, la tomó de la mano con suavidad. La feno se razona, se vive. Et esa noche, Maria Elena volvió a sonar. Estaba en un campo de trigo, el sol se filtraba entre las espigas doradas. Escuchó una voz que decía, no tema. Estoy contigo. Despertó con lágrima en los ojos, se arrodilló junto a su cama y, por primera vez en mucho ano, habló con Dios como si fuera alguien real, presente, cercano. Y aunque no entendía todo lo que estaba pasando, sintió en su interior que no estaba perdiendo la razón. Estaba, quizá, empezando a encontrarla. El padre Mateo no había dormido bien desde que la visita. Había leído y releído pasajes del Evangelio hasta la madrugada, una y otra vez. Algo en los ojos de David lo perturbaba profundamente. No era miedo, sino una duda que le rozaba la fe, como una lama que arde demasiado cerca de la piel. Al tercer día, decidió regresar. Doña María Elena, saludó con solemnidad, puedo hablar con ella sola. Ella asintió, aunque su corazón dio un vuelco. David estaba en el patio, barriendo la soja que da del árbol de guayaba. Al verlo, dejó la escoba con calma. Padre Mateo, le dijo. David, si eso es un ombre, necesito respuesta. David lo miró en silencio. El viento sopló suave, removiendo el polvo del suelo. ¿Quién es real? ¿Por qué sana? Porque habla como si conociera a Dios en persona. Porque lo conozco, respondió David con una serenidad inalterable. Eso no es posible, dijo Mateo, endureciendo la voz. La fe se basa en créer sin ver, y tu as que la gente vea. Eso confunde. La fe también se revela en la compasión, en la humildad, en el amor sin condición, replicó David. Y porque aquí? Porque ahora. Porque aquí se necesita, y ahora es siempre. Mateo lo observó con atención. Cada palabra de David no era una defensa, sino una ofrenda. No hablaba como quien quiere convencer, sino como quien simplement dice la verdad que le va en el alma. H.S. ledo las escritura, preguntó el sacerdote. Las he vivido. Eso suena a blasfemia o a memoria, dijo el padre, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda. Sacó un peu que no crucifijo de su sotana y lo mostró. ¿Qué ves aquí? David lo miró largo rato. Veo dolor, pero también esperanza. Veo traición, perdón. Veo muerte y vida eterna. Mateo guardó el crucifijo con lentitud, su respiración agitada. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo sé. Y no teme que te accusant de impostor, de farsante, de loco? No temo. Los que aman no teman. El silencio que siguió fut espeso, profundo. Solo se escuchaban los trinos de los pájaros en la distancia. Anoche, dijo Mateo, bajando la voz, sonné con una playa. Un hombre caminaba descalzo por la arena, dejando huela que se desvanecían al tocar el agua. Cuando me acerqué, me miró y tenía tu ojo. David no dijo nada, solo lo miró. ¿Qué tu? Susurró el padre. Suelo que has esperado toda tu vida sin saberlo. Mateo se tambaleó hacia atrás. María Elena, que observaba desde dentro, corrió a sostenerlo. ¿Está bien, padre? Sí, solo necesito sentarme. Entraron los tres. David sirvió un poco de agua. Mateo bebió despacio. No estoy preparado para esto, murmuró. Nadie lo está, dijo David. Pero el alma lo reconoce que la mente.
El sacerdote se quedo largo rato en silencio, observando su mano como si ya no furan las misma. Luego se levantó con los ojos húmedos. Volveré. Aquí estaré, respondió David. Esa tarde, Mateo no fut a dar misa. Se encerró en la sacristia y abrió los textos antiguos que había guardado durante ano. Revisó cada nea con nuevo ojo, las profecia, los signos, las palabras de los evangelistas. Algo en cajaba, algo imposible. Y en su interior, una batalla silenciosa comenzaba a librarse entre la razón que Elo había guiado toda la vida y una fe que ahora pedía volverse carne. Esa noche, la colonia San Isidro se cubrió con una neblina ligera. Elle relia a tierra mojada y los postes de luz parpadeaban como si algo invisible se moviera entre las sombras. María Elena acababa de cerrar la puerta cuando escuchó un golpe seco en la reja. Salió de inmediato, temiendo que fuera uno de esos borrachos del cayeron. Pero el que encontró fut peor. Très joven encapuchado forcejaban con el candado. Uno de ellos levaba una piedra en la mano. David se levantó del quatre y caminó hacia la entrada sin decir palabra. Que quieren, gritó María Elena desde la ventana. Salgan, pinche brujo, gritó uno de ellos. Ya no tienen harto con su cuento. Ce estant me tiendo con elo que no entienden, anadio otro. Esto no e iglesia, e brujeria. David lego a la reja y se detuvo frente a elo. No alzo la voz, no hizo gesto alguno, solo los miro. Y en ton sabló con un tono suave, pero que resonó como trueno en la noche. No saben elo que estan haciendo. Los tres joven se congelaron. El que sostenía la piedra la dejó caer. Uno retrocedió un paso, pero el tercero, el más joven, levantó el puño temblando de rabia. Quien te cree que er? Soit alguien que conoce tu dolor, respondió David. El de tu padre que te golpeaba, el de tu madre que nunca volvió. El de las noches que pasa deseando que todo se acabe. El muchacho bajó la mano. Las lágrimas le saltaron de los ojos como si fueran un secreto imposible de retener. Calat. No sabe nada. C'est que no hermano, solo está roto. El joven cayó de rodilla en medio de la cal. L'oraba como un nino. Su amigo el o miraban atonito. Vamono, gue, dijo uno, jalandolo del brazo. Pero el no se movía, solo l'oraba. María Elena abrió la puerta. David salió y se agachó junto al muchacho. Le tocó el hombro con delicadeza. No está solo? El joven asintió, solozando. Perdón, yo no quería. Lo sé. Los otros dos salieron corriendo, asustado. David ayudó al joven a levantarse. Lo acompañó hasta la banqueta. María Elena le ofreció agua. El muchacho bebió en silencio y luego se fut sin mirar atrás. Por que no te defendiste, preguntó ella. Pudo haberte golpeado. La violencia no se sana con más violencia. Pero eso fut un milagro. Fut compasión. A veces eso basta. Esa noche, la noticia se regó por todo el barrio, que un chavo se había quebrado frente al extrano de la sonora María Elena, que se puso a llorar como si elo estuvieran exorcizando, que el hombre solo elo miro y algo en él se rompió. Y por primera vez, el miedo no se mezcló solo con burla, sino con una incipiente reverencia. María Elena no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, intentando asimilar elo que había presenciado. No era solo un acto de bondad, era como si David hubiera visto dentro del alma del muchacho y sanado algo que ni él mismo sabía que dolía. A la mañana siguiente, alguien había dejado una bolsa de pan y una nota en la reja, gracias por no rendirse con nosotros. David encontró la nota y la leyó en silencio. Luego la guardó entre las páginas del cuaderno de receta de María Elena. ¿Qué va a hacer ahora? Preguntó ella. Seguir. Y si regresant, David sonrió levemente, no regresaron como antes. En el fondo, ella sabía que tenía razón. Algo en el barrio se había fracturado esa noche, y de esa grieta empezaba a brotar algo nuevo. No miedo, no odio, sino una posibilidad. Al día siguiente, el sol salió con fuerza, como si quisiera disipar los restos de la tensión que flotaban en el barrio.
Pero elo que nadi pudo disi parfu el rumor que ya coria por todo San Isidro, el hombre que sana con la mirada, el que as lorar a los violento, el que veo el alma. A media manana, una camioneta blanca con el logotipo de un canal local se estacionó frente à la casa de Maria Elena. Un par de reporters joven, armado con cámara y micrófono, bajaron con entusiasmo fingido. Buenos días, gritó uno de Hello d'Est la Reja. Venimos del Canal 9. Aquí vive el hombre del milagro. Maria Elena salió, envuelta en su rebozo, con el seno fruncido. Quien les dijo eso, sonora? La colonia entra habla de él. Es cierto que Curo a un hino y convirtió a un ladrón en creyente? Queremos grabar una entrevista exclusiva, insistió la reportra. Aquí no graben nada. Esto es una casa, no un circo, respondió ella confirmeza. David apareció detrás de ella, tranquilo, con las manos en los bolsillos. Et usted, preguntó la reportra, acercándose con el micrófono. David la miró y asintió levemente. No permit una pregunta? Solo si me escuchan. La reportra hizo una cena rápida al camarógrafo. David miró directo a la cámara y dijo, no vain a ser visto, vain a escuchar. Escuchar qué? Preguntó la reportra. El dolor que la gente oculta. Lo que no se dais en las calles ni en las iglesias. Lo que se cala por vergüenza, por miedo, por costumbre. Usted se considera un sanador, un elegido? Yo no soy importante. Lo que importa es lo que cada uno le va dentro y no sabe cómo librar. Pero ha hecho milagro. No, no. Solo he recordado a las personas que tienen valor, que merecen amor. Que el perdón no es una meta lejana, sino una decisión diaria. La reportra quedó en silencio. Algo en la forma en que David hablaba no podía ser fingido. El camarógrafo dejó de grabar sin que nadie se lo pidiera, solo bajó la cámara lentamente. David dio un paso más. Este mundo está herido, no por falta de tecnología, sino por falta de compasión. Y la compasión no se ensena, se vive. Tiene un mensage para los que elo están viendo, preguntó la reportra, con la voz apenas audible. Vu el vent a mirar a los ojos, vu el vent a preguntar, ¿cómo está? Y escuchant, de verdad. Abrazant sin condición, perdonant un no elo merezcan, no porque el otro elo merezca, sino porque usted elo necesitan. La reportra tenía los ojos húmedos. El camarógrafo limpió discretamente una lágrima. Gracia, sonor David, dijo la reportra. Gracia a usted por escuchar, respondió él. Los reporteros se marcharon sin grabar nada más. Maria Elena cerró la reja con mano temblorosa. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupa que te reconozcan más. No vain a esconderme, pero tampoco a ser famoso. Al día siguiente, el video apareció en redes sociales. No tenía edición, ni música, ni efecto especial. Era solo un hombre hablando frente a una cámara. Pero algo en su palabra rompía la pantalla. En una hora, miles de personas lo compartieron. Alguno lo llamaron el nuevo profeta, otro un loco con buena voz, pero muchísimo, escribieron comentarios simples, sincero, yo necesitaba escuchar esto hoy. Gracias por recordarme que no estoy solo. Loré sin saber por qué. Y así, sin buscarlo, David tocó a Miles. No con espectáculo, no con promesa, solo con la verdad. Maria Elena miró el video y esa noche, al verlo, entendió que su casa ya no era solo su hogar, se había convertido en algo más, en un refugio, en un lugar donde la esperanza había decidido quedarse a vivir. Maria Elena despertó con un dolor extraño en el pecho. No era pensante ni insoportable, era más bien un peso, como si algo dentro de ella se hubiese desplazado. Se sentó en la cama, jadeando, le costaba respirar. Debe ser el air frío, murmuró. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron del todo. Se apoyó en la pared, caminó hasta la cocina y preparó un té. David apareció minuto después con una expresión serena pero alerta. Te ves pálida, dijo. Solo estoy cansada. No dormí bien. Él se acercó y le tomó la mano.
Cero los ojo por un momento, como si l'era su pulso, no con los dedos, sino con el alma. Luego la miro con una dulzura inmensa. Descansa hoy. No haga nada. No me gusta estar acostada, refinfuno. Me siento inutile. Avese también e sabiduría en quedarse quieto, respondió David. Ella obedeció a reganadiente. Se recostó en el sofá mientras Lupita cuidaba al bébé en el patio. El día pasó lento, como si el sol se resistira a moverse por el cielo. Por la tarde, David se acercó con una taza de caldo. Toma, esto ayudará, le ofreció. María Elena lo aceptó, pero su respiración ya era más corta, más superficial. A pesar del dolor, sonrió. Que ironia. Justo cuando mi casa se llena de vida, mi cuerpo decide apagarse. Tu cuerpo no se apaga, solo se transforma. Tu ya sabía? Si. Y no puede hacer nada. David la miró con una ternura infinita. Yaís. Esto aquí. Los ojos de ella se llenaron de lágrima, no de tristeza, sino de una comprensión profunda, como si en ese instant toda su pregunta tuvieran respuesta sin necesidad de palabra. He tenido una buena vida, aunque por mucho tiempo no lo supe. Y todavía no termina. En la noche, María Elena cayó en un sueño profundo. Sonó que caminaba por un campo de amapola. Sentia el sol tibio sobre su piel y el air limpio en los pulmones. A elo le jo, una figura la esperaba. Sonreía, no hablaba, pero su ojo elo decían todo. Al tercer día, se despertó sin dolor. Se sentó, caminó por la casa, preparó el desayuno. Lupita la miró, sorprendida. Ya se siente bien, mejor que nunca. David la observaba desde un rincón en silencio. Fut un milagro, preguntó Lupita. Fut un regalo, respondió María Elena. La noticia se esparció rápidamente. La sonora estaba grave, pero revivió como si nada. Vecinos pasaron a visitarla, algunos con curiosidad, otros con respeto. Ella los recibió con café, en dulce y sonrisa. La vida es fragile, pero también sabía, le dijo. A veces hay que quebrarse para saber cuánto valemos. Et esa tarde, al ver caer el sol desde su ventana, María Elena tomó la mano de David. Cuánto tiempo te quedará. Lo que si necesario. Y cuando te veía, ¿qué va a pasar? Lo que sembramos ya crece, solo hay que cuidar que no se marchite. Ella asintió. En su corazón, algo le decía que el tiempo de David Ali se acercaba a su fin, pero no había tristeza, solo gratitud, porque ahora sabía que había una verdad más allá del dolor y que, en medio de la enfermedad, podía florecer la esperanza. El padre Mateo pasó los días siguientes encerrado en su estudio, leyendo con una intensidad que no sentía desde el seminario. Los textos sagrados ya no eran solo letra impresa, eran sonal, parábola que ahora, tra conoce a David, cobraban un nuevo significado. Cada pasaje parecía aludir a él, pero la fe sin comunidad se convierte en duda. Y Mateo lo sabía. Por eso decidió convocar a otro. Llamó a dos sacerdotes del decanato, un pastor evangélico y un teólogo leco de la universidad. Todos aceptaron venir, movido por la curiosidad, el escepticismo o la inquietud. La cita fut una tarde templada. En la sala de María Elena, quien preparó café de hola y colocó silla con nerviosismo, se reunieron 5 hombres de fe frente a uno que no se proclamaba así, pero cuya presencia hablaba más que cualquier sermón. David, dijo Mateo al comenzar, esta persona han venido a escucharte, no a juzgarte, aunque quizá también. David asintió sereno. Bienvenido. El pastor habló primero. No dicen que usted realiza milagro, pero no cita las escrituras. En qué se basa entonces? En el amor. Y de dónde proviene ese amor? Del mismo lugar que su palabra, del Creador. El sacerdote más joven franció el seno. ¿Te considera un enviado? No vain con titulo, vain con propósito. El teólogo preguntó, ¿cree que Dios puede manifestarse en carnoy, en este siglo? ¿Por qué no?
Acaso el esta sujeto al calendario humano? El silencio fut pesado. David se levantó lentamente, tomó una hoja de papel en blanco y dibujó un circulo con un lápiz. Esto es la vida, dijo. Todo girant alrededor del centro buscando entendé. Algunos se pierden en la periferia, otro lugar al corazón, pero el centro no cambia. Y que representa es centro, preguntó Mateo. La verdad, el amor eterno, dio. María Elena los observaba desde la cocina. Nunca había visto a tanto hombre sabio calar al mismo tiempo, no por falta de argumento, sino porque algo en elo que escuchaban de s'armaba su estructura interna. Tien miedo de morir, preguntó el sacerdote mayor con voz temblorosa. No, porque nunca he dejado de vivir. El pastor, cruzado de brazo, el o miro con recelo. Porque nunca diste un nombre completo. Porque no cambiaría nada. El nombre no importa. Lo que importa es lo que se siembra. El teólogo tomoer. Entonces, dino una parabola, una que no esté escrita, una tuya. David cerró los ojos un instant, luego habló, un hombre sembró una flor en medio del desierto. Todo le dijeron que moriría, que no había agua, que era inútil, pero él la regaba cada día con su lágrima. Y un día la flor floreció, no porque el desierto cambiara, sino porque él nunca dejó de creer que podía hacerlo. Nadie dijo nada, nadie pudo. David los miró uno a uno con compasión, no con superioridad, no con juicio, solo con la compréhension de quien ha visto más allá del velo. Gracia por venir, dijo. No tienen que creer en mí. Solo crean en elo que despierta en usted cuando escuchan esto. Uno a uno, los visitantes se retiraron con el rostro transformado, alguno cabizbajo, otro pensativo. Mateo fut el último. David, si elo que pienso es cierto, porque el giste este lugar? Porque aquí me abriront la puerta. El sacerdote bajó la mirada, visiblement emocionado. Yo, que debo hacer? No tema en sonar elo que también está aprendiendo. Esa noche, Mateo escribió en su diario algo que nunca había consignado, tal vez, sin saberlo, hoy hablé con aquel por quien entregué mi vida entra. La calma duró poco. Después de la visita de los religiosos, comenzaron a llegar personas de otra colonia. Alguno buscaban sanación, otro respuesta. Mucho simplement elo observaban desde la cal como si su presencia bastara. Y con la multitud llegó también el miedo. Un grupo de fanáticos religiosos, vestido con túnica oscura y pancarta hecha a mano, comenzó a aparecer en las esquinas. Falso profeta, gritaban. Solo Cristo salva. No se dejan enganar por un impostor. Una manana, María Elena salió a barrer la banqueta y encontró la pared de su casa pintada con letras rojas, Anticristo, ved de aquí. El corazón se le encogió, entró corriendo, temblando. David, no marcaron. El la miró con una calma imposible. El amor siempre incomoda al odio, pero no tenga miedo. Lupita se asomó por la ventana con el bébé en brazos. Si entrant? Si hacen algo? David respondió, si buscan violencia, no la harán aquí. Esa tarde, un grupo de hombres se reunió frente a la casa. Gritaban, insultaban. Alguno aventaban piedra pequeña contra la reja. María Elena cerró las cortinas, asustada. No salga, por favor, le rogó a David. No tienen derecho. Esto no está bien. David se levantó y caminó hacia la puerta. Voix a hablar. No te van a hacer daño. Elo ya están herido. Solo elo expresant como saben. Abrió la puerta y se paró frente a elo. Los gritos se apagaron al instant. No vain a imponer nada, dijo con voz firme. Vain a amar. Si eso molesta, me iré. Uno de los hombres, el más viejo, dio un paso al front. Quien te cree que er. Un nuevo mesia. No importa quien soit, importa elo que usted sientan cuando me escuchan. Si eso los molesta, e porque toca algo que on no han sanado. Hubo silencio. Luego, una mujer del fondo gritó, una farsa.
Seguro quiere dinero. David extendió los brazos. No tengo nada. No quiero nada. Solo vain a recordar que on puden perdonar, que on puden amar, incluso ahora. Un nino salió de entre la multitud y se acercó a él. Mi mamá l'ora toda las noches. Puede ayudarla. David se agachó y le tocó el rostro. Si, pero también puede ayudarla tú. Escúchala, abrázala. El nino asintió. Los gritos cesaron uno a uno. Los hombres comenzaron a aljarse, alguno con rabia, otro confundido, pero ninguno lanzó más piedra. María Elena salió con lágrima en los ojos. Porque dijiste que te iría. Porque la semilla ya está plantada. Pero esta es tu casa. Lo fut, y siempre lo sera. Pero mi camino continua. Esa noche, David grabó un mensage en el celular de María Elena. No sabía de tecnología, pero lo hizo con una naturalidad asombrosa. Para quien preguntó ella. Para todos los que quieren escucharlo cuando ya no esté. Ella no quiso pensar en lo que eso significaba. Guardó el archivo y se prometió no abrirlo hasta que fuera necesario. Al día siguiente, la colonia estaba en silencio. Nadie gritaba, nadie se acercaba, pero algo había cambiado. Las pintas fueron borradas por los propios vecinos. Alguien dejó flor en la reja, otro una vela encendida. El miedo comenzaba a retroceder, pero en su lugar nacía la tristeza. Una tristeza que venía con la certeza de que algo sagrado se estaba despidiendo. María Elena no dormía bien desde aquella tarde. Algo en el ambiente le decía que el final estaba cerca, aunque no sabía de qué ni por qué. David seguía tranquilo, pero su ojo guardaba una profundidad aún más intensa que antes, como si ya estuviera mirando más allá. Esa mañana despertó con una necesidad inexplicable, abrió el celular y reprodujo el mensaje que David había grabado. La imagen era sencilla, él, sentado en el patio, con la luz del sol en el rostro. Si está viendo esto, decía, es porque ya no estoy aquí. El corazón de María Elena dio un salto. No Lord, no me fui. Solo regresé al lugar de donde nunca debí salir. David sonreía, pero no era una sonrisa de despedida, sino de consuelo. Quiero que recuerden una cosa, cada uno de usted le va una chispa de elo divino. No necesitan que alguien venga a hacer milagro. Solo necesitan recordar que usted mismo puden serlo. Hizo una pausa. La voz seguía serena. Perdona a quien te hirió, aunque no te pida perdón. Ama a quien no te entiende, aunque te juzgue. Ayuda aunque no te lo agradezcan. Eso es el verdadero milagro. Vivir así et vivir en plenitud. María Elena lo raba en silencio. Lupita la abrazó sin entender del todo, pero sabiendo que algo sagrado ocurría. La feno et para entender, et para habitar, continuaba David en el video. Y si alguna ve duda, solo respira y recuerda lo que sentiste cuando me escuchaste, porque eso. Eso eras tú. No. Yo. El video terminó con una frase simple, estoy en cada acto de amor. Et esa misma tarde, vecinos comenzaron a llegar. Nadie los llamó. Solo vinieron, una mujer con una vela, un joven con una carta en la mano, un sonor con pan recién horneado, todo en silencio, como si un impulso invisible los moviera. María Elena los recibió con una paz que le nacía desde adentro. Le ofreció silla, café, palabras suaves. Luego encendió una bocina y reprodujo el mensaje de David. Uno a uno lo escucharon, y uno a uno se quebraron. Un hombre conocido por su carácter seco se puso de pie al final del video. Nadie me había hecho sentir así desde que murió mi madre, dijo con voz temblorosa. Una joven se acercó y abrazó a Lupita. Gracias por no ocultarlo, por permitirnos conocerlo. El padre Mateo también legó. Caminó entre la gente con paso lento, saludando a cada uno hasta que encontró a María Elena sentada junto al árbol de guayaba. Ce fut. Si. Cuando? No lo sé. Solo amaneció su 4 vacíos. Mateo se sentó junto a ella, sacó una pequeña libreta y escribió algo.
Lugo el oleio en voz alta, lo reconocimo al partir el pan, así dicen las escritura. Y así fut. Al caer la noche, algunos se quedaron, otros se marcharon en silencio, pero todo levaban algo distinto en los ojos. No era solo tristeza, era comprensión, era entrega. Maria Elena volvió al patio, se sentó donde David solía estar, miró al cielo y por un instant juró ver una silueta luminosa entre las nubes. Cerró los ojos, no pidió nada, solo agradeció, porque ahora él entendía todo. Él no había venido a quedarse, había venido a despertar. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. No era vacío, era plenitud, como si cada rincón de la casa guardara una respiración contenida. Maria Elena se levantó onde el amanecer, abrió la puerta del cuarto donde dormía David y lo encontró vacío. La cama estaba perfectamente tendida. No había ropa, ni vela, ni objeto olvidado, solo una manta doblada con cuidado sobre el catre y encima una nota manuscrita, estuve aquí. No había firma. Maria Elena la sostuvo entre los dedos con una mezcla de tristeza y gratitud. No lloró, no gritó, solo se quedó allí, respirando hondo, dejando que el silencio le hablara. Ya se fut, dijo Lupita desde la puerta con el bebé dormido en brazos. Si, pero volverá. No él no hesita. Ese día, la colonia San Isidro pareció más limpia, más luminosa. No era el clima, era la gente. El muchacho que on grafiteaba paredes, ahora pintaba mural con frases de esperanza. La sonora tonita, que vivía sola y rezongaba por todo, horneo pan para su vecino. El mismo grupo de fanático que on gritaba no volvió. El padre Mateo caminaba de casa en casa, no con sermón, sino con oído abierto. Escuchaba, acompañaba, compartía silencio. En la esquina donde solía reunirse el grupo de joven del barrio, alguien colocó un banco de madera. Encima, grabada a cuchillo, una palabra, el que ama permanece. Maria Elena sentía su cuerpo más ligero, como si los no hubieran retrocedido, no porque el tiempo cambiara, sino porque su alma ya no arrastraba carga invisible. Una tarde, mientras regaba las bugambilias, escuchó paso. Era tonito, el nino que había sanado en el mercado. Levaba un cuaderno en la mano. Sonora, y s'indibujo de él. ¿Se hello puedo dejar? Claro, mi amor, pasal. El nino le mostró una olla. David estaba dibujado de espalda, caminando hacia un horizonte de luz, pero no estaba solo. Dessus espalda surgía una fila de personas que también caminaban, como guiada por él. ¿Cómo supiste dibujar esto? Así él aussi s'en misueno. Maria Elena abrazó al nino. Luego colgó el dibujo en la pared de la sala. Cada objeto en la casa parecía tener un nuevo sentido. Las tazas, los libros, el sillón viejo, incluso el árbol de guayaba, todo había sido tocado, no físicamente, sino espiritualmente. Y aunque David ya no estaba, también nunca se había ido. Una vecina nueva que había llegado del norte del pe preguntó, ¿quién era ese tal David del que todo hablan? Maria Elena respondió sin dudar, alguien que no necesitaba explicación, solo presencia. El eco de su palabra se extendía. Gente de otra colonia comenzó a visitar San Isidro, no por turismo ni por curiosidad. Venían a sentarse, a hablar con Maria Elena, a mirar el patio donde se había sembrado algo más fuerte que cualquier doctrina, el amor encarnado. Un periodista que había visto el video original volvió con su cámara. ¿Podemos grabarla, Sonora? Preguntó. No hay nada que grabar. Solo quedes un rato, escuche, mire y después, am. El bajó la cámara, se sentó y escuchó. En cada rincón del barrio, pequeña sonal de cambio brotaban. No eran espectacular, eran real. Un vecino reconciliado con su hijo, una mujer que volvió a hablar con su hermana, un joven que dejó la pandilla y comenzó a enseñar música a los niños. David ya no estaba, pero su paso había sembrado res profunda. Y en ese silencio sereno, en cada gesto cotidiano, en cada perdón dado a tiempo, todos sabían que algo sagrado, sí, había estado allí. Un ano después, el cielo de San Isidro amaneció cubierto de nubes suaves. Era octubre, el mes de los recuerdos.
El Erolia a PAN de Muerto, Flor Fresca y Tierra Mojada. La casa de Maria Elena estaba más tranquila que nunca. Ese dia, su corazón simplement se detuvo. No hubo sufrimiento, no hubo drama, solo una exhalación larga y serena, como quien se despide del mundo con la certeza de haberlo amado el lo suficiente. La encontraron en su sillón con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. A su lado, el cuaderno de receta, abierto en una página donde había escrito hacia tiempo, lo importante no es cuánto vive, sino cuánto ama mientras está aquí. La noticia se esparció rápido, no como tragedia, sino como una campanada suave, un lamado. Vecinos de toda parte vinieron a despedirse, no con grito, sino con flor, canción y silencio. Lupita organizó todo con mano firme. El padre Mateo ofició la misa con voz quebrada, pero digna. Hermano, dijo, hoy no logramos una perdida. Celebramos una vida transformada por la presencia del amor más puro que alguna vez cruzó por nuestra calles. Alguno el lo llamaron milagro, otro lo cura, pero todo el lo sentimos y el lo seguimos sintiendo. Maria Elena creyó, incluso cuando todo decía que no creerá. Abrió su puerta, su mesa, su corazón y, a través de ella, todo aprendimos a hacerlo también. Tonito, el niño que una vez no podía caminar, leyó un poema. La sonora Maria Elena me enseñó que Los Angeles avait ses no violents, caminant descalzo y te mirant a los ojos sin pedir nada. Mucho loraron, pero eran lágrima distinta. No veniant del vacío, veniant de la gratitud. Después del entierro, se reuniront en su casa. Encendiront vela, contaront anecdota, compartiront PAN. Nadie se fut temprano. En la sala, un colgado, estaba el dibujo de David Echo por Tonito. Y debajo, ahora, una frase nueva escrita a mano, aquí habitó el amor. Cuando todos se fueron, el padre Mateo se quedó solo en el patio. El árbol de guayaba había crecido un poco más. Se sentó en la banquita y cerró los ojos. No sé si eras quien creo que eras, susurró al viento. Pero sé que fuiste necesario, y eso basta. Abrió su libreta, escribió una última frase, lo reconocimos al partir el PAN y se fut en paz. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Historia como esta no recuerdan que el invisible también es real. Y si quieres seguir descubriendo milagro que cambian vida, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. No estás solo.